conectar, ¿no? Volver a crear esa magia que creamos en lo presencial, aunque será diferente, compartir lo vivido en la anterior sesión y traer las devoluciones, y vamos a conocer la experiencia de la Comisión Europea, el Playbook de Community of Practice por Coralia y por Frèdèric, Williquet. Y luego pensar en el futuro de esta comunidad, ¿no? ¿Cuál es el mínimo paso viable para continuar con Cap de Caps? Y nada, pues, Chelu, cuando quieras. Sí. Vamos a empezar casi donde lo dejamos, ¿no? O por lo menos como un momento donde lo dejamos. Bueno, Irán ha hecho un poco un repaso de lo que sucedió, pero lo interesante es sobre todo en este primer momento que queremos como detenernos un poco más, repasar todo lo que ocurrió, etcétera, etcétera. Bueno, lo que buscamos también es que lo compartamos bueno, o nos lo contemos entre todas, ¿no? Digamos. Para comenzar, en vez de comenzar ahí, pues como otras veces, con una pregunta o con algo que nos conecte, pues vamos a compartir un momento que para nosotros fue muy especial en el propio encuentro. Estaba viendo un poco toda la gente que nos hemos dado cita en este Zoom, y digamos que estamos casi como un 50% de personas que estuvimos en Donosti, ¿no? Que estuvimos en Tabakalera, y personas que han estado en otras sesiones pero no estuvimos en lo presencial. Entonces, creo que es interesante como hacer en ese paso también que nos podamos apoyar. Entonces, sí que queríamos como traeros parte de lo que vivimos, ¿no? O parte de lo que ocurrió allí, aunque luego va a haber un momento como de cruzar y contarnos, ¿no? Y explicarnos, y tal vez como más detenido y más en grupos pequeños, como poder un poco hacer ese recordatorio y esa cuestión. Os voy a compartir un vídeo, una parte de algo que sucedió en Donosti, que fue, os contextualizo un poco, fue el momento de cierre de la mañana, de la mañana del martes, que habíamos estado trabajando sobre todo sobre esa idea de sostenibilidad de las CAPs, ¿no? Entonces, bueno, en base a 6 grupos de trabajo y tal. Os comparto de los berchos, que fue un poco lo que nos compartieron. ¿Se oye? ¿Me decís, por favor? Saioa itxi nahian berriz bueltan gatoz. Batzuek eskuekin ta bestek ahoz. Modu improvisatuan etorri da Carlos. Gure ondorioak marrazteko asmoz. Modu improvisatuan etorri da Carlos. Ta bere marrazkitan ez da geratu motz. Ondorio guztiak ederki jasota. Bat nik ezingo nuke hortik kanpo bota. Zu zeinen alde zaude eta zeinen kontra. Bat bestean ondoan hemen bada soka. Zu zeinen alde zaude eta zeinen kontra. Ni bizitzaren alde gugatik dagota. Baina besteak ere oso onak ziran. Eta ikusi hemen nola gertu diran. Zentzua hartu dute bat bestean jiran. Konfliktuak badatoz elkarren segidan. Zentzua hartu dute bat bestean jiran. Ta zentzua hartzea ez dakit askidan. Zuk zeo zer ikasi ote duzu hemen. Ikasteko ageiegi zegoen dena den.
komunitateetan gabiltz denok zeren. Gainontzean mundua lijoak erren. Komunitateetan gaude denok zeren. Ea elkarren artean osatu algare. Bueno, no sé si lo recordáis, este fue ese momento de cierre, ¿no? En el que Eli y Maider nos hacían un poco bueno, un poco esta conclusión de esa mañana de trabajo y de esas aportaciones. Vamos a recordar un poquito ese encuentro, ¿no? Ya Irán lo ha presentado, lo presentábamos también, hablábamos después de aquellas sesiones que estuvimos haciendo, aquellas sesiones digitales, donde primero compartíamos un poco cuáles eran nuestras voluntades o nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, expectativas por las comunidades. También trabajamos conocimos cómo se aplicaban o cómo se enfocaban las comunidades de aprendizaje y práctica en diferentes entornos, ¿no? Y ahí estuvimos, bueno, Monse nos estuvo contando cómo hacían el compartir en un ámbito más de la administración pública. Olaya nos planteó cómo se planteaba, cómo hacían o cómo enfocaban las comunidades más en empresas, ¿no? En organizaciones más empresariales. Y desde el laboratorio de Nuevo León, ¿no? En México, nos planteaban un poco más como un laboratorio más amplio, ¿no? Cómo articulaban las comunidades en el laboratorio ciudadano. Desde allí llegamos a este encuentro con esos tres objetivos, que era, por una parte, seguir profundizando en lo nuestro, en qué es esto de las CAPs, en la sostenibilidad de las CAPs. También otro era, bueno, y en esto de profundizar es donde trabajamos toda la mañana y estuvimos articulando como esos espacios. Había otra necesidad, que era conectarnos y conectar también los proyectos, entonces conocer a las personas, pero conocer los proyectos, conocer también de manera un poco más detenida qué es lo que estábamos haciendo y compartir también links, ¿no? de experiencias y iniciativas, etcétera, etcétera. Y luego esa reflexión sobre las posibilidades de este CAP de CAPs como una comunidad de comunidades de práctica, ¿no? Y ahí toda la conversación. Tal vez volvamos un poco como en ese trabajo de la sostenibilidad, y ahí estuvimos hablando, no, aparte, estuvimos hablando de nuestros 6 grupos o 6 ámbitos de trabajo, pero que en realidad eran también 5 más 1, en el que estuvimos debatiendo y trabajando un poco sobre los modelos de gestión, la organización, la gobernanza de las CAPs. El otro un segundo tenía que ver más con el ciclo de vida y la renovación de la comunidad y cómo nos preocupaba también, pues bueno, cuando termina una CAP o qué ocurre. Había otro apartado que también veíamos muy importante de cara a la sostenibilidad de las CAP, que tenía que ver con las motivaciones, los incentivos para la participación, ¿no? ¿Qué motiva a la gente a participar? Un cuarto grupo, un cuarto ámbito tenía que ver con unas cuestiones más operativas, las roles, las funciones, las tareas, cuestiones más como operativas de cómo funcionaban las CAPs para permitir esa sostenibilidad. Y luego había un aspecto que para nosotros es fundamental, y creo que también salió que es fundamental para todas, que tenía que ver con esas herramientas blandas para la facilitación, ¿no? Todas esas habilidades y capacidades. Y luego decía que eran 5 más 1 porque luego siempre queda este hueco, que era todas las otras reflexiones o todas las otras preguntas que no incluían estas 6, ¿no? Y que luego también fueron muchas. El trabajo, estáis viendo ahí esas imágenes, ¿no? Cómo nos estuvimos metiendo en aquellos cuadros marcados por cinta, los grupos, las reflexiones, las tarjetas que alimentábamos con las aportaciones de cada uno. Después de este trabajo salió, bueno, íbamos un poco como sacando conclusiones y sobre todo enfocándonos a obtener algunas ideas pensando en construir ese mantra que nos ayudase o que nos acompañase en la facilitación, ¿no? Entonces en ese mantra del grupo 1 salió o se explicitó como las CAPs no solo son una empanada mental, ¿no? Y luego también como esta cuestión un poco de esta cuestión un poco más del decrecimiento y la sostenibilidad, que es lo suficientemente bueno por ahora y lo suficiente
suficientemente seguro para intentarlo, ¿no? La idea también de horizontalizar. En el grupo 2 del ciclo de la vida aparecía, ¿no?, como esta idea fuerte, ¿no?, ahí podéis ver ahí todo el mantra que dibujó luego Carlos, ¿no? La muerte no es el fin de la vida, ¿no?, como esta parte, y luego como el error es el camino, ¿no?, como esta cuestión de trascender más allá de los ciclos de las comunidades, ¿no?, y como de alguna manera es todo estar en proceso. El tercer grupo, que hablaba de las motivaciones, pues es como mantener la chispa, gestionar el conflicto, identificar las condiciones, ¿no? Como el mantra ese, como algo que de alguna manera tendríamos que todo el rato mantener o tener fresco a la hora de plantear una nueva comunidad. Desde el grupo 4, con el tema más operativo de roles, funciones y tareas, su mantra era intentar no habitar siempre en el mismo rol, ¿no? Esta cuestión de la rotación, la distribución de los roles y también como el cambio como algo fundamental para el sostenimiento. Y luego en el quinto, en esas herramientas blandas para la facilitación, nos traían un mantra más poético tal vez, ¿no?, pero que bueno, que en el fondo estaba lleno de significado, ¿no? Escucharnos, lo que no se ve, lo que no se dice verbalmente, escuchabilizar, ¿no?, como una idea a mantener, ¿no? Hay que incorporar esas herramientas blandas. Y luego el sexto, que era ese cajón desastre con un montón de temas y que hablar de temas como muy importantes y como mucho más amplios, no llegaban a esta conclusión que trasladaron al mantra de cómo siempre hemos aprendido y nos hemos desarrollado en comunidad, ¿no? Y entonces como casi la comunidad es el origen de todo, ¿no? Entonces traían este mantra de las CAPs son las madres, ¿no? Porque ya estaban allí antes de que nosotros llegásemos, ¿no? Casi. Bueno, como bien decía Irán, con los mantras y con todas estas reflexiones, bueno, hemos hecho una serie de retornos, un informe. Déjame compartir pantalla. Hemos hecho una serie de retornos, un informe, un fanzine, también estos berchos, ¿no? Los álbumes de Flickr, que nos ayudan mucho también a recordar lo vivido, ¿no? Ahora que ha compartido Irán un poco algunas imágenes, está también estructurado en todas las acciones que hicimos y bueno, es una manera también como de compartir lo vivido y de volver a revivirlo, ¿no? También Richie estuvo haciendo, bueno, teníamos como esta relatoría múltiple. Estaba por una parte la idea de hacer los mantras y Carlos tradujo los mantras e imágenes. Por otra parte, las bercholaris nos devolvieron esos momentos, ¿no?, como significativos muy puntuales. Y por otro lado estaba Richie también como escuchando qué cosas ocurrían y luego aquello se transformó en unos mandalas que también estaban bueno, que luego estuvieron en el espacio, ¿no? Todo eso también está registrado en el Flickr, que está como en el informe que os pasamos, estaba todo planteado. Ahora lo que me gustaría un poco es que no hablar solo nosotras, ¿no?, pero también abrir la voz al resto, que de alguna manera compartiésemos qué vivimos, ¿no?, y como compartirnos algunos momentos como especiales del encuentro principalmente. Lo que os decía es que estamos mitad y mitad, ¿no?, de gente que estuvo, gente que no estuvo, gente que podemos hacernos para que sí que tuvimos la experiencia, gente que no. Y lo que os vamos a hacer es lanzaros a grupos pequeños, un poco aleatorios, también un poco para compartir, en cierta manera, bueno, esta visión que hemos dado, pero más desde la propia experiencia de quienes estuvisteis allí. Creo que es un buen momento para volver a conectar, volver a saludarnos quienes nos conocemos y quienes nos encontramos. Tal vez volver a presentaros y volver a contaros un poco qué cosas ocurrieron, ¿no? No como desde esta revisión tan de horas, fechas, objetivos, tiempos, etcétera, etcétera, sino algo más subjetivo, ¿no? Que tal vez puede ser como en tres escalas. Primero podría ser el tesoro, que es de alguna manera aquellos elementos que atesoráis de lo vivido, ¿no? Aquello que pueda ser una experiencia, algo que ocurrió, una herramienta, algo que de alguna manera atesoráis de aquella experiencia que tuvimos, quienes estuvimos allí. Luego, el otro elemento puede ser la huella, que tiene que ver con algo que de alguna manera os haya impactado, ¿no? Y haya sido pues algo que os haya dejado huella o que haya modificado tal vez que os haya modificado en algún sentido, ¿no?, esa cuestión. Y la tercera elemento sobre el que compartir o el que hablar podría ser el movimiento, ¿no?, que fuera también cuál es el paso que habéis dado, cuál es el siguiente paso que habéis dado desde aquel encuentro de junio hasta el día de hoy, ¿no? Puede ser un paso grande, un paso pequeño, pero algo que de alguna manera
puede ser una acción derivada del encuentro, tal vez como una consecuencia, o puede ser también un compromiso que tomasteis en el propio encuentro, ¿no? Decir, esto me hace valor, o sea, esto me hace sentido, tiene valor y lo voy a poner en marcha, o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, os vamos a lanzar a salas pequeñas. Sí. La idea es que estéis hablando pues unos 10 minutos y un poco que compartáis un poco sobre todo esto y sobre todo esto un poco para bueno, hablar un poco de qué ocurrió, cómo lo visteis, etcétera, etcétera, ¿vale? Esperad, estamos aquí. 8. Vais a estar en grupos pequeños como de 4 personas, ¿vale? Si no, os recolocamos, ¿vale? Entonces, recordad, voy a poner en el chat estas 3 ideas que os lanzaba, el tesoro, la huella y el movimiento. Las voy a colgar en el chat para que también las podáis tener de referencia y que, bueno, que de alguna manera os puedan acompañar en esta conversación, ¿vale? Lo pongo nervioso. Ya está. Vale. Hola, estamos llegando de vuelta. Sí. Veo que pasa un poco lo de siempre, ¿no? Este es el gran clásico, que cuando volvemos al grupo grande hay como entre miradas de, vaya, qué rápido se ha acabado esto. Sí. Y luego también está pasando que está llegando gente a la reunión, ¿no? Mientras, aunque ya la reunión está en activo, va llegando gente que va llegando un poco tarde. Esto de llegar tarde a las fiestas es un poco un problema, porque puede ser que te hayas quedado sin el brindis inicial o sin los canapés de la merienda, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado solucionar intentando no molestar. Entonces hemos tenido una conversación aquí como otra sala pequeña en abierto, digamos, pero bueno, hemos estado ahí con ello. Vale, como hemos escuchado esta idea o esta sala pequeña en abierto, digamos, es que era como, joder, preguntas difíciles, nos decíais, ¿no? Hombre, esto de los 3 conceptos, ¿qué ha ocurrido y tal, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también lo interesante era poder contar, no sé si os ha dado tiempo de extraer ese tesoro, esa huella, si lo teníais claro, si este encuentro de Cap os cambió la vida, quien estuvisteis allí, para que no estuvisteis, pues lo perdisteis, pero o si os ha dado tiempo como a compartir con las personas que no estuvieron un poco lo que sucedió, etcétera, etcétera. En cualquier caso, y tampoco sin robar mucho tiempo, sí que me gustaría que hiciéramos como un volcado colectivo, ¿vale? Y un volcado colectivo desde lo individual, digamos. Entonces, hemos preparado un mínimo Mentimeter que nos ayude un poco a recoger esas ideas, ¿no? Y que nos ayude también como a recoger un sentir común de esto que hemos estado conversando y esto de lo que fue. Os comparto, si os parece, la pantalla y así podemos entrar. ¿Vale? Vale. Hoy, como para cerrar un poco este encuentro, habíamos superado este primer Caps, ¿no? Este primer Mentimeter. ¿Sabéis cómo funciona con el código menti.com? Entráis en menti.com en un navegador y tecleáis el código, o si no, con el teléfono móvil podéis tener digamos, el QR y ahí podéis entrar directamente, ¿vale? Si vais entrando y le dais al corazón, vemos cuántas personas estáis un poco internas, porque esto nos va a servir un poco como para hacer esa recogida, ¿vale? Esa recogida de opiniones en lo individual, un poco a partir de lo que hemos estado hablando, digamos. ¿Vale? Bueno, en el fondo son preguntas como muy sencillas. Queremos que cada una de vosotras, a partir de lo compartido, podáis contarnos una idea o algo que tenga que ver con esta conversación, ¿no? Entonces empezamos por el tesoro. ¿Qué es lo que atesoráis de lo vivido, ¿no? De un poco de aquel encuentro o incluso algo que hayáis escuchado, ¿eh? Porque las personas que no hayáis estado en el encuentro, habéis estado en la conversación, entonces os han podido contar algo que os haya resonado o que os haya gustado, como digamos, experimentar. Entonces, si lo ponéis, bueno, conocer a personas muy interesantes es una.
Relaciones, red, no estamos solas empujando, moviendo las COPs, los roces, la transformación, la complicidad. El concepto es muy abstracto, que puede adaptarse a muchas situaciones y vaciarse de sentido, ¿no? Tal vez como unas claves un poco más del arma, que parar y compartir es una buena inversión, el intercambio, ejemplos inspiradores, multiagente y las relaciones, compartir, personas con la misma visión, la sensación, el ambiente, las relaciones, el cuidado, ¿no? La energía, los 2 días de encuentro presencial y después de vuelta a lo nuestro, ¿no? Esta parte ahí como de si fue un sueño lo que vivimos o no. La diversidad en la armonía, audacia, el cuidado de las sesiones y los participantes, que somos realmente una comunidad de aprendizaje, ¿no? Quienes estuvimos allí. Poner el cuerpo a personas que solo que se conocían online, eso es importante, ¿no? La corporalidad y conectarnos, las conexiones con las personas, sin miedo a mezclar lenguas y lenguajes, que no somos pocos, sentirse acompañada, que también no es esta idea de poder un poco sentirse perro verde, pero luego encontrarse con otras que están en la misma situación, ¿no? Y luego la motivación, también este encuentro como un momento para remotivar, conectarnos, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Este es un poco como el tesoro, ¿no? El tesoro de lo que extrajimos. Vamos un poco con la huella. Con la huella, recordad que hablábamos de esto, de que de alguna manera aquello que ocurrió, que más nos ha impactado, que de alguna manera nos ha dejado un pozo o nos ha incluso modificado. ¿Cuál fue lo que más os impactó? ¿Cuál fue la huella que encontrasteis en el encuentro? No hubo nada que os dejase huella. También rescatar algo de lo que hayáis conversado, ¿no? Bien, aquí hay como huella las diferentes formas de trabajar. Entiendo que la metodología, también un poco cómo es experienciarlo de otro lugar, el uso del espacio, del cuerpo y de los sentidos, pasar de las lógicas de proyectos a lógica de ecosistema, ¿no? A pensarnos como agentes diversos que estamos en un mismo lugar. Ver tantas personas diferentes con tanta sintonía, esa conexión también impactó, ¿no? Dejó huella. Las relaciones con las personas, la capa informal, siempre lo bueno que tiene lo presencial, sobre todo si sales de tu cotidiano, de tu vida, de tu mundo, es como ese, ¿no? Ese encontrarse y verse desde otro lugar. Formas complementarias de huella y registro que se enriquecen unas con otras, muy interesante. La calidad de la facilitación, gracias por lo que nos toca. La importancia de lo no visible, interesante, ¿no? Esto de lo que es más intangible, lo que no está explícito. Las experiencias en otros campos diversos y alejados de mi propia experiencia. Las conexiones. Se comenta que los vascos coméis de pie, sí, eso es en algunos momentos sobre todo. Descubrir CAPS es otra de las cuestiones que dejó huella. El fino trabajo de colaboradora, gracias de nuevo. Grandes personas, grandes afinidades y aprendizajes. El deseo que alimenta, el negocio de los entierros. Por ahí apareció. Bien, bueno. Estas son las cuestiones que más de alguna manera nos dejaron, ¿no? El remix de ideas y conocimientos aparece por aquí. Son cosas que nos dejaron huella y que de alguna manera, bueno, pues nos han dejado también que pensar. Sobre todo esto de el negocio de los entierros y comer de pie son dos cosas muy importantes. Luego queríamos pensar, ¿no? O sea, juntamos también este encuentro, nos juntamos también pensando como en un futuro, ¿no? Como que algo que nos de alguna manera nos transformase o que nos significase, ¿no? Y también cerramos la sesión o cerramos las sesiones también incluso pensando en un compromiso que cogíamos con el futuro y hacia dónde íbamos. Entonces, también queremos saber cuál ha sido... se ha pasado, perdón, vuelvo para atrás. Perdón, que me la he saltado. ¿Cuál ha sido el siguiente paso que habéis dado, que has dado en el encuentro? O sea, de alguna manera, este encuentro, ¿para qué te sirvió, ¿no? ¿Y qué hiciste después, ¿no? En este verano, aparte de irse de vacaciones, etcétera, etcétera, intentar descansar y disfrutar de la vida, o incluso en eso, ¿qué pudo surgir ahí? ¿Sí? Alguna cosa pequeñita no tiene que ser un gran paso, puede ser una cosa pequeña.
todo lo vivido. Sí, o algo que hayáis hecho, ¿no? Sí. Bueno, encontrarme con Marisa en Mallorca y enseñar algunos proyectos locales, ¿no? Fue algo como seguir, entiendo que tejiendo, desarrollando esas relaciones, tentativa de colaborar en facilitar una nueva CAP, de momento estancada, bueno, puede ser, ¿no? O sea, pero bueno, yo qué sé, seguir con una nueva CAP, ir entendiendo aquello de que la muerte no es el final, de que la muerte no es el final de la vida, interesante, ¿no? Eso es esa idea de los ciclos y de cómo cómo todo vuelve, ¿no? Y cómo continúa. Abrir el código de mi proyecto para que sea nuestro, atreviéndonos a compartir recursos y riesgos, un plus de audacia, interesante, enhorabuena. Leer los materiales recibidos antes del encuentro presencial, está bien, ¿no? Volver a releer, volver un poco a lo que conversamos previo para pensarlo y para implementarlo después. Empezar a plantear proyectos de forma diferente, ole, estupendo. He hablado del concepto CAP con personas que por primera vez lo escuchan, pero de alguna manera están relacionadas a una. Claro, esto salió mucho en el encuentro, ¿no? Funcionamos en comunidad, trabajamos en comunidad, funcionamos en lógicas de comunidad, de práctica, de aprendizaje, pero a veces ni siquiera lo hemos nombrado, ¿no? Como tal. Conocer en persona otros proyectos de otra calidad, con Tina en Palma, entiendo que esto es recíproco con una anterior. Diferenciar entre posible y sostenible. Nuevo grupo de CAP de senior, haciendo, documentando y sistematizando. Diseñar una propuesta de CAP desde lo sistémico, catalizador de innovación y colaboración para estas transiciones en Euskadi. Confirmar a otras que no estamos solos, está bien, ¿no? Como intentar contar y convencer. Trasladar aprendizajes del encuentro a CAPs con las que he venido trabajando. A una amiga le regalé una foto y le escribí: intentan habitar siempre el mismo rol, ¿no? Como digamos que entiendo que también es como un consejo desde mi experiencia para ti. Resignificar el compromiso personal con el deseo del encuentro y la creación en lo colectivo, compartir lo que es CAP con otras, seguir entrelazando, trasladar aprendizajes del encuentro con las que he venido trabajando, seguir desde 2008 y no pararnos porque vamos bien, pero podemos aprender y mejorar mucho. Abrir 350.000 documentos colaborativos a la espera de ir desarrollando ideas en grupo. Bueno, a ver si tantos morimos, pero bueno. Y compartir con personas alejadas de estos temas para escuchabilizar. Bueno, está muy bien. Esto ha sido un poco, veo que no os dejo indiferentes, que es un poco lo interesante, ¿no? El encuentro no dejó indiferentes. Lo interesante también, lo que buscamos con hoy es que esa no indiferencia, también la podamos conectar con otras personas que no hayan estado, ¿no? Por eso también hace una devolución abierta a todas las personas que participamos en CAP de CAPs más allá del encuentro. Y luego también, y por ir dando pasos, también queríamos como escuchar a Coralia y a Frèdèric, ¿no? Un poco desde una experiencia similar o una experiencia también situada también en las CAPs, también en otro ámbito mucho más amplio, y que, lo que buscamos es como escucharles y que nos compartan su experiencia. También, por recordar, buscamos que ellas pudieran haber participado en la segunda sesión online previa al encuentro y que nos hubiera significado mucho para el encuentro, pero bueno, en su momento no pudo ser y es hoy. Este es el momento en el que les vamos a dar paso, les va a presentar más en concreto Irán, pero yo voy a dar el dato un poco, como ellas van a hacer el aporte en inglés, podéis seguir la conversación. Bueno, por eso está Mike y nos va a hacer un poco como ese trabajo de interpretación. Podéis seguir la conversación en castellano o en inglés, como podéis escucharlo, con ¿cómo se llama? Con el icono de interpretación, que es este globo terráqueo que está en la parte de abajo de todos los iconos. O sea, tenéis que darle a más. En más también lo podéis ver y ahí está interpretación. Interpretación. Si no os aparecerá. Y dentro de interpretación podéis seleccionar o el audio original, que entonces si se habla en inglés, escucharéis en inglés, y si se habla en castellano, escucharéis en castellano, o si no, el canal en que escuchar. Si seleccionáis inglés, lo escucharéis todo, gracias a Mike, traducido al inglés o al lenguaje normal, o sea, el lenguaje de las personas, de Coralia y de Frèdèric. Y si le dais español, pues lo mismo, escucharéis todo traducido en interpretado. ¿Vale? So the ¿Sí? same for you, Coralia and Frèdèric. Then now you are going to speak in English, but then when the questions start or Yes. the dialogue, you have to press also the interpretation, the symbol. Do you know in Zoom how it works? I haven't used it so far. I had it when I joined.
I had an option to click on interpretation, Yes. but So I don't see it anymore. Maybe in more. Yes, I see it in yeah, more, yeah. interpretation, Yeah. listening. And then you have to choose the channel. So English, So Spanish. interpretation, but not listening. now. Yeah. In interpretation, and then you have different channels, no? Yeah. I have English. I have original English and Spanish. Okay. Yeah, you need to choose English, Coralia. Okay, Choose I English. choose English. Okay. Ok, bueno, vamos a dar paso a... Hoy contamos con Coralia Catana y con Frèdèric Williquet de la Comisión Europea. Ambos están involucrados en la activación de comunidades de aprendizaje y práctica, bueno, sobre todo de práctica dentro y fuera de la Comisión Europea, ¿vale? Nos contarán sobre su iniciativa, su experiencia y el playbook, la guía que han publicado este año sobre una metodología de cómo activar una comunidad de práctica. Coralia es responsable de gestión de conocimiento y comunicación de la Comisión Europea y Frèdèric es experto en modelización visual y estratégica, cambio y adopción digital y también en comunidades de práctica. ¿Por qué perfiles tan diferentes? Bueno, pues cuando crearon el playbook, el equipo para crear la metodología era totalmente de disciplinas diferentes y por eso han venido dos del equipo. Una de las razones para crear el playbook ha sido la demanda de muchas organizaciones por querer trabajar o experimentar de esta manera, ¿no? Utilizando las comunidades de práctica. Y bueno, pues por no alargarme, doy paso a Frèdèric Williquet, que nos contará más sobre la iniciativa y la experiencia del playbook. Así que muchas gracias. Thank you so much. Yeah, Frèdèric, will you share the slides, or can you? I can. I thought you wanted to do it. I mean, not you, but yeah, and sorry. Yeah, I Because will slides, but make I an can't. introduction while you make the setup. Good afternoon, everyone. I'm really pleased to be able to be here with me. The interpretation is great. I hope it works. At least it's great in English. I hope it works well and you hear me well. So as I was, thank you so much, Iran, to have invited us, to have spotted us, and we are always pleased to be able to talk to organizations and people like you on the ground, because sometimes it may be that we just lose touch. I'm happy to share with you our experience in the European Commission with communities of practice, and briefly, we are going to have a presentation. We are going to talk for about 15-20 minutes maximum, because we would really like to exchange, to hear your questions and to be able to answer if we know. To answer those questions. A dialogue is much more better than a monologue. So we will try to keep it short. If I go too fast, please, the interpreter can tell me to slow down. So we are going to cover why communities, and that was actually the first question, that how come we started to work through communities of practice. Then we are going to touch on the methodology that we put together in a book that you can see there on the screen. And because we published the book a few years ago, so it was in 2021. Since then, us, Frèdèric, myself, other community managers in the commission, other organizations I heard of via LinkedIn, telling us that they are applying the methodologies and giving us some feedback. Since then,
we have learned some lessons. We also have some lessons that we would like to share with you. So since we published, we applied, we even improved. We saw what things work, what things work less, and so on. So these are the three things. So how it all started, and I promise, Frèdèric, I will be short because I could talk for hours on this. So why we came to work through communities. So about 7-8 years ago, Frèdèric and I were working in a department in the European Commission, a scientific one. So 3,000 scientists working on many areas, from bioeconomy to photovoltaic to composite indicators. So really, this department, the Joint Research Center, is the science and knowledge management arm of the Commission. So when we, the Commission, propose a policy, we look at the science behind, we look at the evidence behind. And that evidence, that science, is also relying on the knowledge coming from communities of practice. So at the time, before the methodology and the book came to life, at the time we realized that our scientists and our people were collaborating with a lot of organization outside, but they were not collaborating actually enough inside. They were not talking to each other. They were not necessarily growing together. So, and you can imagine a public organization, a public administration organizations like ours, like the European Commission. Our structure is quite vertical. So I have many layers above my head, as you can imagine. We realized that working vertical and everyone it's in own team, in own project, and in silos, what we call in silos, has proved to be not good enough, so even inefficient. So, and that working across departments and sharing knowledge is actually the new way of working, both internally and with our external stakeholders. And we also needed to think ahead and develop strategies, strategic capabilities in our organization. So a community of practice was the win-win, both for the organization, yeah, where we work on ensuring that integrated policies are co-created with the people inside, but outside are put in practice together with them, are evaluated. And also for the staff, because working with through communities of practice inside our organization makes our people grow themselves as professionals, but also they grow their practice. I also would like to mention here that as an organization, we are a knowledge organization. We produce policies, and knowledge is about people, what people have in their heads. Yeah. So for us, it is really important to rely on the collective knowledge of our staff and our external stakeholders to foster the collaboration among themselves. We need people with different knowledge perspectives when we work on policies. And for us, the reasons why we work through communities is it comes down to maybe one thing, and with this I close the white chapter. It comes down to a win-win. Our communities of practice combine both
into one, both the social learning process, the professional development of the members, and at the same time, the continuous development of our organizational capabilities to be able to plan ahead. So that's in a nutshell why we work through communities, because we want to they are really our collaborative hubs. They allow us to innovate, to solve problems together. They allow us to see different perspectives of the same topic. I heard something earlier, as much as I understand the Spanish, in one of your post-its earlier, it was written something like going from project logic to ecosystem logic. But that's the case in the European Commission as well with communities. I don't know who of you, maybe we can talk later. We can discuss later who of you mentioned that on the post-its of your survey. Yes, can we go? Maybe yeah. Yes. I think, because otherwise we won't have the time, and maybe to bounce on this. Basically, we still give guys support to a lot of different initiatives around communities within the Commission. But as Coralia explained, the question is, what is a community of practice? And we have a lot of different initiatives coming. Like, could you help us? Could you support us? But what are you? Are you a community? Are you a network? Are you a project group? So we find out that some people are basically project groups and basically see themselves, which is all fine, as communities, networks that are not communities, networks embedded in communities, communities in parallel to networks, and the like. And that's a very important lessons learned. Try to understand what this all for, because there is a huge difference between networks and communities. The goal is not the same. And if you don't define that goal and from the beginning knowing what it aims to, you might miss the point. So to be frank, what you discussed just before, guys, I don't speak Spanish, but I have ChatGPT, and so ChatGPT helped me to understand that basically you have it all. That was very funny, but indeed, the communities of practice, group of people doing something together, developing a common sense of belonging all together. But all these communities have different, within the Commission, different names, like system hubs, coalitions, collaborative networks, local action groups, and the like. So that's one thing. If I may, just concretely, if you go back just quickly to Frèdèric, to the communities networks. So the what makes us consider a community of practice is really the shared purpose. The shared purpose and the practice to which members contribute to make it grow. So and concretely, just to our communities, they build knowledge bases, they anticipate challenges on specific areas, they reach out to internal colleagues, internal teams, groups, units, departments, and externally with other stakeholders. So that's what concretely is for us a community. Go ahead, Fred. Yeah, so we developed, and I shared the link in the chat. For the one who didn't see the chat, we developed the community of practice playbook with all these facets divided in 3 slides. The goal today is not to explain this, but one of the feedback we got from internal and external stakeholders around this basically was it's a lot to grasp. I need to read it all, really. Yeah, ideally, even though we really try to make it very practical, very hands-on. Basically, we felt the need to create something this year very even more concrete and certainly shorter. So
that's one also of the lessons learned from the playbook the last year or 2 years. We've built a barometer, what we call the barometer, basically exactly the same content, but it's the shape of how to organize a workshop to take the pulse of your emergent, maybe, community, to understand and to reflect with community members, of course, maybe the first ones only if you start, how to start and what are the questions to ask. That barometer will be published in, it's difficult to say exactly how, but between now and beginning of next year. Basically, it was submitted to the publication office and validated yesterday. So, and the second one is a checklist. It was really something that was required by a lot. Give me a simple checklist with concrete deliverable, also based on the same structure as the playbook. What are the deliverables I need to work on with my community and the community members? That checklist also includes what we call the 12 competencies. That's something that is not on the playbook. So we define basically, as Coralia said in the beginning, the 12 competencies that we saw as essential to manage a community. And that is mostly defined based on our experience with the DG EAC on education that we launched with Coralia. Like, it was a project starting 5 years ago. It's already now live for 3 years with the platforms. That's, the name is Education for Climate. I also shared the link. And by managing that huge community with citizens, because that's also something, of course, that the Commission aims to do and should focus more on, but that's my own idea of it, connecting better citizen and engaged citizen around topic, themes, and goals. So that will be also published within a few months. And then also we had a lot of people saying, yeah, what is the tool that I should use? Of course, it's not about the tool. Of course, you need to see people in real life, but as today, we need to connect digitally because traveling costs a lot, not only for the climate, but also for the money it requires. And the more you connect transversally, as you said before, in your different workshops, the better. So what's the platform I need to use? And it depends really on a lot of questions. We defined something like more than 30 basic, very basic questions to help a community to choose the best tool. I mean, I see a lot of community, and we see a lot of community all around the world trying to build a community with a Slack. Maybe it's not the good tool. Sometimes it is. Sometimes it's even worse than doing nothing. So what are the questions I need to ask myself to the platform? And I will finish with that, basically, on the questions. The questions you have in the playbook, the questions you have in the barometer, the checklist, the questions around these platforms. Often people experience them as very, let's say, basic, like, yeah, I know that. And we always advise people to say, okay, if you know it, great. You will have a meeting to run with some community members and with your core group, very important, but that's really well explained, I think, in the playbook. If it's so basic, so simple, then have a meeting with them and it will be solved in a few minutes. And in the end, asking very simple and very basic questions about basically what do we want to do together? What is the governance? And do we have some sponsors? And so on and so on. Basically, these simple questions often open a huge conversation and discussion that are very key in the community, in the building of communities of practice, actually. So it might seem simple, but the conversation that it leads to can be very long, actually. And just to add here that you can see the wheel. So that's the visual that we use to illustrate the whole methodology, which is explained in the book, thanks to Frèdèric, who came up with this image. So the images, the visuals, plus the questions are really meant to equip everyone, community managers, or
to be able to understand and to apply the most important factors that make communities succeed. Yeah, there are 8 success factors, and allows you to develop, engage, and empower a community at every stage in a certain cycle. For those of you who have maybe read the book, you know what I'm talking about, but I just wanted to make a bit of a summary of what is it about, what are the steps that one needs to take in order to either create, either to revive, either to assess a community, and what makes it work or what made it not work, and what you can do for it to work. So maybe we can go. I think you have touched on the hands-on guides, Frèdèric, already. Then, as I said, as Frèdèric mentioned, instead of going and having like more than an hour session on what the playbook is about, you have it on the internet. It's publicly available. You can even print the templates that we provide in the book with the questions that help you to run a workshop. For example, how do you define, how are we going to take decision together in a community? That's governance. Many colleagues come to us telling us, well, people don't engage. I'm the only one here posting and publishing content. Then we look at vision. We look at governance and leadership. So what we have learned in the past few years is that that community management requires a lot of investment in terms of time, in terms of energy, which involves passion, in terms of resources, in terms of the everything, all the experiences that you have in your context at your end. So if it's political, it's social, it's technical, and it requires investment. So that's something that we learned, and we have seen in practice that those communities where there was not such investment, they do not work. And it's not always about money or budget. It can be often about about your sponsor. For example, here in our organizations, our sponsors, what we call sponsors, are a director, for example, or a director general. If that director shows no interest and doesn't take the input of the communities on board in his own meetings, in his own policy making situations and processes, then at some point the community will no longer be inspired and motivated to deliver. So it's not always about the resources to meet, or the platform we use. It's a combination of all that, and this is what we mean by investment. In terms of competencies, the lesson learned, what we learned there is that we need a mix of competencies and approaches, social, political, technological, to make a community succeed in complex system. And I will give you a very concrete example. If we cannot just leave somebody from the outside, for example, a contractor or a consultant, manage a community, it can help a lot. But the work of what we learned in our organization is that the work of community management for a community of practice needs to be integrated, needs to be embedded in our policy making job.
Ownership. What we learned of this is that leadership, in terms of, and I think you already know this by now, that leadership here is at all levels, all layers. It's ubiquitous. Yeah, this is how we speak of leadership when it comes to communities. You know, in real life, it's online. This is what actually makes a community sustainable. One-man community does not work, and we often have colleagues you know, come to us with the issue of lack of engagement. Yeah, well, they say, well, I have an online, I have a community, we meet mainly online, we have a platform, but it's mainly me posting messages, and I have one or two replies. Yeah, so that's the problem. Does not stand in the fact that you know, that there is, yes, the lack of engagement is a, you know, is a symptom, is a consequence of the fact that there is not enough ownership in that community, and we expand a lot on ownership. This is why, as you can see in the wheel, a series of 3 factors are mainly belonging to ownership. You know, vision, how you take decision, and how you understand leadership, and who is doing what in terms of leadership. In terms of ecosystems, and again, I refer back to what you just said, and here I think we very much we resonate with each other when you say that with communities you went from a project logic to an ecosystem logic. Is important to connect the dots, yeah, to ensure knowledge and practice are used, are put into value, but not only, yeah, that you know, to realize that we realize that communities emerge or die in an ecosystem, because that's the, you know, that's the life cycle, the context, the elements of the ecosystem which make it so. And last but not least, in terms of impact, well, we can again, and especially Frèdèric, who is very much into the behavior perspective when it comes to communities. Here, it is long term. If somebody is asking you, or if you as ambitious persons are looking for impact of the community's work right away, or for numbers, or for, you know, what we call in our corporate language KPIs, then we've learned that it's long term. It takes to trace community, the impact of the community, it takes time. And it is also about, as Frèdèric put it very nicely in a recent post, unlocking behaviors that we want to nurture in our organization and outside it. Yes, I need still to post it on LinkedIn. Absolutely. Yes, yes. So yeah, and to complete what Coralia was saying on competences, that's not the final version, but to have a preview of what will be published at the end of the year. As I said, these are all the competencies for that very multidisciplinary team that we advise community to work on based on our experience. Of course, from one community to another, you need to adapt the width of all these competencies. You find the community of practice playbook here. There is another link that might interest you. Basically, this is a survey. I put it in the chat if I can, or you can scan it with your phone, because I don't, wait, I will give it to you. So the barometer, the survey, yeah, that's it. The committee on feedback, you can give it also via that link that I just put
in the chat. And so, yeah, as Coralia said, and so we learned, I think we covered already a few of these things. We learned this the last years. Yeah. So maybe you want to start with finalize maybe with Coralia, because you touched about it already, I think, but maybe you want to add something. Here, no, because Iran is telling us that we have 5 more minutes and there are some questions in the chat. Okay. Maybe we can share. We have shared the slide, and maybe just to say that on the last slide, one of the requests from you was to share some funding opportunities for communities related projects. You can find those in within the Horizon Europe framework when it comes to open collaboration in the framework of Interreg Europe, so regional development and technical support instruments. So the communities, the community way of working is spreading at all levels and in various projects, no matter in which field you are acting. So there you can search and find more information about some opportunities for finding. Maybe so on this I would stop here, and I saw, Fred, that there was a question about how would we define purpose, and then what we understand by the dying of a community, and then the question when does a community phase out, die, and then there was a following question from this, how to protect the energy of a community, how to, speaking of ecosystem, how can we maintain and protect the energy of one. There is, you want to take one of them, Frèdèric? I can hear you. Your mic? Sorry, I think I already replied okay, good. On the first one on purpose, and I also shared the link to the GPT that is online. If you have a paid account on ChatGPT, you can use it. Basically, that's my own assistant to answer these kind of questions, but it's available for, I think, only for paid accounts, but should be open soon to also free accounts. Have a look to it here. So that's first question is already covered, I would say. Maybe you want to tackle the second one. I'm not sure I understood the question about la muerte of a community of practice, to be when honest. Does a community die? Yeah, the community as any structure has a beginning and an end. It comes down to, I would say, it comes down to purpose. It comes down to why have we met? Why are we meeting? Why do we gather together? What are we wanting to produce, to learn together? And there are communities that we've seen, at least internally in the organization, where they kind of, when they've reached a certain maturity level, they either died or they reinvented themselves, or they reworked the purpose, and they reworked their membership and so on. There is a maturity in some literature calls it maturity cycle. That's what we mean by the end of a of a community life. There is no reason why you would maintain a community which has no longer a raison d'être. It could happen with a policy, because the times are changing. So instead of having lots of communities on something which is no longer, if we take I don't know,
what used to be in the past the industrial age related, then now maybe the focus is more on ecology, AI, and so on. It's a cycle, and the communities evolve, reinvent themselves or die depending on the context and how the world evolves around us. Thank you, Fred, for posting, answering the question. Coralia. Anyone who would like to ask some question? Hola, Coralia, ¿se me escucha? ¿Sí? Yes, yes. Vale. Voy a trasladar alguna de las preguntas que sale, que creo que también nos ayudaría como a entender un poco más, ¿no? Hay una de las preguntas en el chat que es si podéis dar algún ejemplo de algún tipo de CAP que estéis activando en el marco de la Unión Europea, ¿no? Y un ejemplo que nos ayuda como un poco a entender pues más en claves de cuanto a ámbitos, propósitos y también formatos, ¿no? O sea, habéis hablado un poco del book, como de alguna manera de una metodología de trabajo, pero para entender en qué se está aplicando o bueno, alguna pincelada de un par de casos, digamos. Yeah, I can give you the example that we have many communities, internal, external, thematic, competencies, but I can give you an example of a very hot community at the moment, and Frèdèric, I think he consulted them. I did a session with them as well. Inside our organization is an AI community. So this big organizations like ours, we have loads of departments, and we have the tendency to reinvent the wheel. We try something in one department, and then other people try something maybe on the same subject but slightly different on another one. So what we did is that we convened all colleagues in departments with an interest, but also with expertise, like a department dealing with technology, connectivity and such. Obviously, they had a big role to play there. So we convene all those people with an interest and with expertise in AI. We brought them together in a community so that we share experience, and we don't reinvent the wheel and spend budget 3, 4, 10 times all over on the same. We research together, we test together. So for example, there are many examples that I could give you within this community where an AI tool is being tested on with some cases, with a knowledge base, and then it's tested, it's trial, it works, then it's replicated by other departments thanks to this laboratory. So the community, this internal community, functions more like an innovation laboratory, knowledge sharing, making sure that we build on each other's expertise, and we have a collective knowledge there that we can use. So that's an internal community. It makes more sense now. We have many, but I'm just giving you the AI example because it's hot at the moment. We are looking into it in order to make our work more efficient and up to date. An external community that Frèdèric mentioned, and he was very heavily involved in, is the Education for Climate community that we set up as an organization, but with external stakeholders. And maybe you can say something about that. Otherwise, Frèdèric, I can speak about the Civil Protection Knowledge Network. But you it's very warm your example, so maybe you can share what you. Yeah. I mean, I think it's a great example, and not only because I'm working on it for 4 years, so, to be honest. So disclaimer, but the Education for Climate community comes with a very simple question in the beginning, basically to Coralia and myself, long time ago, like we need to have a website that should be participative. Let's define what participative is around education and climate, right? And basically the idea of our requester sponsors, let's say, in the beginning was more or less to have something where people can vote or like, or something like this. So Coralia and myself, 4 years ago, we said it would be better to take that opportunity to build a community of
student, teachers, and any educational stakeholders around education. In Europe, in the whole Europe and beyond, and all Europe and beyond Europe even. But indeed, we need to tackle the all European countries, even more than European countries, basically because the education area is bigger. We have 6 countries, and not small countries, more like Turkey, for example. And Turkey is super active on that matter. So basically, what we did, it took us 1 year to identify possible members, to make noise about who are these people, to talk with young students, even pupils, teachers, all different layers of these teachers. I think we met more than 800 people the first year to really co-design what could be that community, not only about, but what would be the purpose of the community. And it loops back to the first question about the purpose. So you have the purpose of it all, but the purpose we got from our sponsor was to give an idea, to raise awareness, to train teachers, and there were five goals, whatever. That was the goal of that sponsor, right? But the question we had to ask ourselves also, what would be the goal of the community itself? The goal of the community could serve 1, 2, 3, maybe all of these different purposes, right? So, for example, if you say we want to have, our goal is to have a more inclusive community, a more inclusive city, for example, right? You might define or co-design with members of your city that you need a community of practice on 1, 2, 3, whatever elements that is helping you to do something very specific with a group of people. So the purpose of the community is one element of the biggest goal, let's say, or could be. It can be the same, but it could be something more specific. And the more you go specific, the better. So we met 800, 500 people. We defined the community. We searched and found a tool. We implemented the tool. It took 1 year. And then we launched the community. And we started, and these 800 people, and maybe more, they were still with us. And so they really joined us. Every 2 weeks. We do an online session and the like and the like. And then we learned a lot from it, to give you an example, because all the concepts, everything that we defined and we designed with these people, it was very conceptual, maybe a bit too much. And we, for example, we underestimate the fact that new members would need to be onboarded, and that what looked very simple and making all sense to all these first members who helped us to co-design it was absolutely not so obvious for new members joining. And we thought, like, by writing down a manifesto, it will make it all simple for them to grasp what we do together. It's not. Don't expect people to read more than 2, 3 lines these days, right? So you need to have a lot of visuals. You need to have a lot of videos. You need to repeat the message in very different ways and the like. Today, we learned a lot from it. For example, all these competencies, we didn't expect to need some of these competencies so much. Like for some communities, we didn't expect that competencies in building storytelling was so important, but that part is also super important. So the community of practice of education for climate, which is a big community for DJ EAC. Today, it's more than 8,000 members. Basically, it's like I don't remember exactly, but you will find out. But we have a lot of unique visitors, and our goal is to convert. You will find that in the link I shared. Sorry. Frèdèric, muchas gracias, porque queríamos saber, o sea, tenemos como que ir cerrando un poco esto. Te queríamos también conocer un poco, bueno, hay bastantes preguntas, hay muchas que tienen que ver casi con también cuestiones técnicas de cómo acompañar las comunidades, cómo, yo qué sé, cómo cuestiones de liderazgo, cómo fomentar los liderazgos, pero pensando también más y como por entender un poco, ya como por ir cerrando también, por entender un poco cómo funcionan estas comunidades que impulsáis en lo externo, en lo que habléis lo externo, que entiendo que es con la ciudadanía. Bueno, una de las preguntas que ha estado todo el rato dentro del trabajo que hemos hecho tiene que ver con,
bueno, con esas implicaciones, ¿no? que pedimos a la ciudadanía, sobre todo cuando las comunidades se impulsan más desde la administración pública o de instituciones públicas, ¿no? Cuando pedimos esta implicación, cuando trabajáis en estas comunidades externas, ¿qué tipo de incentivos podéis dar o se suelen dar a la ciudadanía para que puedan, yo qué sé, para que se pueda haga sostenible su participación? ¿Os sonreís? Entiendo que este es un temazo, como decimos, ¿no? En otro lugar. Contarnos un poco brevemente, también un poco por ir terminando. I think that's what Coralia covered just before, and there is a discussion. Maybe Coralia, you can share it. There is a discussion around this from last week on LinkedIn about indeed how to praise people and how to make sure that they engage. To my view, and what we learned a lot is that you have, and that's a great news in a way, you have a huge diversity in your membership, in the way people use these platforms, in the way that people connect. You need to really pay attention to the digital literacy. That's often, certainly me, think that it's a given. It's not. You have users who really nurture, who really need, who really are searching for contact, like real-time contact like we have today. Other who would like to chat when they have a need and have an answer. Other who would like to find out information, for whom taxonomy and knowledge management is super key. So basically, you need to understand the personas of your community, and they are very diverse. Of course, it's difficult to address all needs, but in an ideal world, at least you should try. So you need indeed to make sure that your knowledge management is well in place, that the platform, the asynchronous one, let's say, is simple to use, very, very uber simple, because 2 links, 2 clicks, and you lose 50% of people. You need to track all these figures to understand how people are using your platform. You need to organize a lot of synchronous moments for these people, sometimes with an agenda, sometimes without. The more you have members, the more diverse they are in the way that they want to apply, even if they really fully share the same goals, even if they say we all are here and we identify to something in common, we all agree in the way in what we want to produce together, even if you have that very core concentricity, let's say, which is not a given also, and it's also good if you have different way of things. But even if everyone is looking in the same direction, the way people do it, the way what they nurture is different, and you need to tackle all these personas, by the way, in design. And I would add to Fred, besides the fact that incentive for me is different than incentive for you, right? Chelu. We have different ideas depending on my own needs, my own preferences, my own aspirations are different than yours. So when it comes to incentive is tricky, especially for a public organization like we are, not a private sector, to be able to say, oh, we are giving a prize of 10,000 euros to the person having contributed most. No, there is no. This is not. We are not in the. There was somebody saying money, love, glory. It's more about love than money. It's more about love and glory than money, you know. That's different. And I would actually want to say that it's not what we have learned is that the moment where we communicate intensively about what we are doing with that input from citizens, from organization, we are transparent, we keep transparency ongoing. We don't come up with a ready-made voila, this is the policy we prepared for you, take it, give us the more I think this is the reward for people, including myself. My reward to participate in a community would be to see that my contribution made a difference somewhere. So the more we work on the communication, on the transparency, for me this is
this is how we manage with the incentives, rewards, when it comes to contribution. If I see my contribution on a policy paper that makes a difference for my mom's life back in Romania, then that's my reward, contributing to a community. But yeah, there is a whole. We could have a whole discussion on incentives and rewards. That's for sure. And I would be happy to learn from you how you do it, how you go about it. Sí, entiendo que, bueno, nosotros como aquí cada usuaria y cada persona que estamos aquí en este grupo plantea experiencias totalmente diversas, es una conversación amplísima, pero bueno, siempre es esta reflexión sobre, claro, cuando pedimos a la gente, convocamos a las personas para algo, es como tiene ahí una motivación, sí que hay una, bueno, hay que articular, y eso está claro, ya salido en todas las reflexiones, que hay que articular, hay que dar accesibilidad a la participación, que sea posible, pero también hay que articular, bueno, algunas cuestiones que hagan posible esa participación. Y aquí hablamos también de necesidades, bueno, hay una reflexión. La pregunta no era tanto como una cuestión, entiendo que estaba planteada en el chat, pero no tanto como una cuestión de, bueno, de continuar en esa conversación, ¿no? Cómo poder incentivar, etcétera, etcétera. Tenemos que ir cerrando, porque, bueno, entonces desde ahí también agradeceros, Coralia y Frèdèric. Sí, eso, agradecer vuestra participación. Siempre es un placer conocer diferentes experiencias y también poder tener este debate, pero pues bueno, el tiempo es limitado y creo que lo que ha salido, las preguntas que están en el chat, algunas las habéis ido contestando en el chat que he estado viendo y otras las hemos ido comentando, pero bueno, que muchas gracias y sí, creo que también está bien. Todo lo que ha salido ha sido muy interesante. Con respecto al book, el GPT que comentaba Frèdèric nos va a ayudar también como a obtener también algunas respuestas. El chat. Bueno, sí, la inteligencia que había planteado. Bueno, pues desde aquí, gracias Frèdèric, gracias Coralia y gracias también a Mike por la traducción. Sí. Vamos, si os parece, a dar un... Thank you. And if there are questions that we did not manage to answer at all, I saw that Frèdèric and I answered to some. Just send them to us, share them with us. If you think that there is something really critical that you would like to learn from us, with pleasure. It was a pleasure. Thank you. Gracias. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Chao. Bueno, vamos, un poco en el acta de esta reunión incorporaremos también las preguntas y poder ahí como lanzarle. Estamos ahí, se nos ha ido retrasando un poco la sesión, pero sí que creemos que es interesante, planteábamos como qué ha pasado en el encuentro, escucharles a Coralia y a Frèdèric como que también nos traigan esa experiencia europea, ¿no? Ahí han hablado de varias cosas que creo que nos pueden interesar, más allá de la metodología, ¿no? Han hablado de una parte de financiación, bueno, a ver que también era un poco un objetivo, saber qué pasa en Europa con respecto a esto que nos une y que de alguna manera nos preocupa. Entonces, bueno, queremos también cerrar porque cerrar la sesión, pero también cerrar un poco este proceso, ¿no? Este proceso en el que trabajamos Cap de Caps, que era una invitación a seguir continuando. Cerrar este proceso tal cual estaba planteado en lo explícito, eran 2 reuniones digitales, el encuentro y esta reunión un poco más de devolución y de cierre, también con un ¿y ahora qué? ¿No? Que era la pregunta que también estaba... Bueno, sobrevolando a esta convocatoria de Cap de Caps, ¿no? ¿Nos podemos considerar una comunidad de aprendizaje y práctica sobre comunidades de aprendizaje y práctica? ¿No? ¿Hay voluntad? Vemos que hay deseo, que hay también entre curiosidad y necesidad, no sé exactamente, ¿no?, como esta cuestión, creo que también hay también ganas bueno, pues porque la respuesta es intensa, interesante y es intensa y significativa, ¿no? En el propio encuentro de Donosti estuvimos dedicando una mañana un poco a todo esto, ¿no? Es decir, casi más como a pensarnos si realmente, más que si somos,
si queremos continuar, ¿no? Porque de qué somos, yo creo que había, si somos comunidad también podíamos hablar, pero que hay un tema que nos preocupa, hay un propósito que creo que nos puede unir, que tiene que ver con compartir, aprender y tal, y la cuestión en muchos casos era, bueno, ¿y esto cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hace? No sé si recordáis el viernes el miércoles, era un miércoles, por la mañana estuvimos destinando un poco a este deseo, ¿no? Esto cuando hablamos también de qué motivaciones también son, qué implicaciones, qué apuestas podemos sostener, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a tirar un poco de memoria, ¿vale? Bueno, de memoria, tengo aquí la chuleta, ¿eh? De memoria, pero un poco haciendo trampas, pero trayendo cosas que de alguna manera salieron y se estuvieron allí presentes, ¿no? Preocupaba, ¿no? De algo que tuviera que ver mucho con la dedicación, ¿no? Con la dedicación, lo que nos pudiera significar formar parte de esta comunidad o impulsarla o comprometernos y tal. También había en otro diagrama que había un poco para qué queríamos, si queríamos aprender, conectarnos o activar procesos, ¿no? Entonces, bueno, había en este diagrama sí que había una parte que tenía que ver entre conectarnos para aprender, ¿no? O conectarnos, no había una parte tanto como de montón, pero sí que había un interés común entre seguir compartiendo y seguir conversando sobre las comunidades y pensando también en posibilidades de que ocurriesen cosas, ¿no? Y luego también había una cuestión que tenía que ver en esto de la sostenibilidad en los tiempos y tal, y la implicación y tal, con los ritmos y las intensidades, ¿no? Y aquí había una cuestión que se decía como mucha intensidad, y una periodicidad larga, ¿no? Y hablamos casi del encuentro, y era el encuentro anual, que era como una fórmula. Luego estuvimos haciendo otro repaso más sobre posibilidades, y aquí preguntamos las posibilidades, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar cada una de nosotras? Y luego también qué proponíamos, ¿no? Y aquí cogía bastante fuerza, bastante fuerza, la idea como de un cap de guardia, ¿no? Esta idea de poder lanzar como yo qué sé, una llamada, ¿no? Una bengala de llamada y que alguien respondiese y entonces que de alguna manera nos podíamos juntar, ¿no? Pues yo qué sé, que pudiera ser para buscar feedback, contrastar algo y tal, ¿no? También había esta otra parte del FestiCap, como se llamaba, ¿no? De ese encuentro. Aquí hablábamos también de arquitecturas colectivas como un modelo, ¿no? En el que una serie de agentes que forman parte de una comunidad, ¿no? Más o menos difusa, pues periódicamente programan o se ofrecen a activar ese encuentro y a impulsar ese encuentro, ¿no? Nosotras desde Colaboradora también pues lanzábamos como otra necesidad, ¿no? De un grupo motor que de alguna manera coordine o dé forma a todo esto, ¿no? Un grupo motor que esto puede estar ahí lanzado, pero que de alguna manera también hay que atarlo, ¿no? Y en el propio informe estaba un poco esta propuesta lanzada, ¿no? Que pues un poco más estructurada que podría significar ese grupo motor, también algunas cosas que lanzamos sobre otros tipos de acciones que podrían hacerse, que son como desde sesiones periódicas online, ¿no? Esto mismo, pues juntarnos un poco cada tanto, o también grupos de trabajo más específicos, porque por en el propio encuentro salieron también muchos temas, ¿no? Se proyectaron muchos temas, yo qué sé, desde lo rural, las personas mayores, el museo, la muerte, que ha vuelto a aparecer por ahí, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones. La cuestión es como, bueno, cuando pensábamos Irán y yo esta sesión, era, bueno, vale, se explicitaron en el encuentro, se explicitaron las posibilidades, se explicitaron también cómo podía ser y, vale, pero también llega un momento que es como el momento en el que o hay que dar el paso adelante o hay que proponerse o tal, ¿no? Digo, estos cuerpos, o sea, estas posibilidades que lanzamos, el cap de guardia es algo como muy básico, que es simplemente como, digamos, una lista de correo y ahí, yo qué sé, incluso cosas que han llegado, podamos estar todas de una manera más horizontal y ahí se pueda activar esa conversación. El FestiCap también podría estar derivado de esa conversación. ¿Quién tiene la energía o la fuerza o no sé qué para activar eso? Pero bueno, tal vez igual, esto lo pensaba yo, Chelu, independientemente de colaborar o no, como que incluso para eso, ¿no? Para regular ese grupo de correo y esas posibilidades, este grupo motor que de alguna manera le eche una pensadita a cómo activar estas herramientas y cómo dinamizarlas, porque activar la herramienta
es lo más sencillo. Ahora en Google Groups cogemos todos vuestros y hacemos un grupo de correo, pero que es más como de alguna manera generar unos pequeños protocolos, que pueden ser cosas que ya tenemos creadas, que puedan ser una propuesta de cómo funcionar, ¿no? En otras conversaciones, bueno, también hablábamos de que en ese momento también hablamos de que esto no es nuestro, es decir, no es nuestro, y aquí sí que hablo de colaboradora. Cap de Caps no es de colaboradora, la comunidad es de todas las personas que hemos formado parte de la comunidad, ¿no? Entonces también creemos que que también se visibilizaba en el propio encuentro la voluntad de seguir conectadas y también la voluntad de implicarse, ¿no? Me acuerdo que hicimos ese ejercicio de no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Como el núcleo duro, la parte más esponjosa y los satélites, y en el núcleo duro estábamos ahí unas cuantas, si no estábamos si no estábamos más del 80% de las personas que estábamos allí, ¿no? Hay como esa voluntad o esas ganas de participar, ¿no? En lo concreto, y tal vez más que activar ahora una conversación, porque creo que se nos haría muy largo, ¿no? O sea, digo, activar una conversación aquí, estando tantas, creo que en lo concreto nosotros proponíamos, bueno, Irán y yo sí íbamos a proponer como dos ejercicios, bueno, dos cosas que pudieran ser los dos pasos a dar, ¿no? Los dos pasos mínimos. El primero es activar ese grupo de correo, ¿no? En que todas las personas que estemos, bueno, que de alguna manera dimos respuesta a formar parte de Cap de Caps y nos convocamos en Cap de Caps, porque ahora hemos llegado a estar 40, pero en la sesión anterior en el encuentro estuvimos como casi 50 y en una reunión anterior estuvimos 60. Bueno, a todas personas incorporarnos en ese grupo de correo, ¿no? Un grupo de correo en el que todas seamos propietarias, que quiere decir que todas podamos editarlo y de alguna manera también intervenir en ello, no solo simplemente como un grupo de correo en el que escribo y lanzo, sino también puedo incorporar a alguien desde esa posibilidad, ¿no? De aquí hay alguien que puede querer formar parte de esta comunidad, ¿no? Y ahí, sinceramente, creo que lo interesante sería proponernos para ser parte de ese grupo motor que de alguna manera, por lo menos como una tarea pequeña, sea poner un poco de orden en estas dos herramientas que puedan, o cuando digo orden es como protocolizar mínimamente el propio uso de grupo de correo, si se quiere, pero también, que el grupo de correo se puede llamar Cap de Guardia, que ya le pusimos ese nombre, ¿no? Porque era un poco como pedir ayuda, digamos. Y entonces ese grupo de correo que de alguna manera surja de ahí y se dé esa conversación y la gente de alguna manera se proponga. Si hay alguien ya que lo tiene muy claro, que venía con esa tarea y decir, no, es que yo lo que quiero es continuar y activarme, pues que no espere a activar el grupo de correo. Que levante la mano, Silvia, que te veo ganas ahí. No, bueno, un poco más, lo digo desde la broma, pero bueno, como más desde ahí, ¿no? Como no esperar un poco a que pueda ser. O sea, que si alguien de repente dice, no, nosotros queremos, sino un poco nuestro compromiso desde colaboradora es por lo menos activar ese grupo de correo, ¿vale? A partir de aquí, digamos que el compromiso es de todas, ¿no? A que lo que tenga que ocurrir también sea una responsabilidad compartida, ¿no? Creo que es más justa. ¿Qué os parece esta propuesta? Si os parece bien, si tenéis mogollón de pegas y si, pues bueno, ¿no? Es como, lo digo un poco porque viendo que son las 2, oigo desde aquí algunas tripas rugir, ¿no? Pero sobre todo también es como que hemos conversado mucho y creo que si abrimos un turno de palabras y opinamos y tal, creo que lo que podemos hacer es trasladar eso a ese grupo de correo, ¿vale? El primer correo, obviamente, puede ser el informe de esta reunión, el retorno de esta reunión y también como una propuesta para utilizar ese grupo de correo, ¿vale? Eso puede ser como la primera mensaje. ¿Bien? Sí, pues entonces vamos a ir despidiéndonos. Irán, ¿tienes alguna cosa que decir? No, o sea, a mí me apetecía, que igual alguna también le apetece, pero, o sea, como traer algunas cosas que se habían dicho, ¿no? A lo largo de toda la sesión. O sea, por destacar cosas que se han comentado en ese plenario que habéis hecho de recordatorio de la sesión de junio, pues eso, que hemos creado nuevas conexiones, que hemos compartido el concepto de CAP y de lo que hemos vivido, ¿no? en CAP de CAPS.
ese compartir, ese dar consejos a otras personas que no tienen ni idea o que están interesadas en saber más. También me ha gustado el tema del win-win que hablaba Coralia, ¿no? Que a la hora de participar en las comunidades, pues esa sensación de que estamos ganando entre todas algo y personalmente y de manera colectiva, ¿no? También lo que se ha resaltado de la visión, o sea, dejar de esa visión de proyecto y ver una visión más de ecosistema, esas comunidades que están emergiendo y cómo colaborar de lo que emerge en el territorio con lo que la administración o una entidad privada quiere hacer, ¿no? El tener esa relación entre lo emergente y lo estudiado científico. Luego también las diferencias, ¿no? Entre la red, grupo de trabajo, comunidades, cuáles son esas diferencias, esos propósitos. Y no sé si alguna más quiere comentar así algo que le ha parecido interesante, pero bueno, yo destacaría estas 4 cosas. Seguir entrelazándonos y bueno, y eso, no sé, creo que aquí Richie algo dice. Nada. Ah, vale, pero lo leo. No, no hace falta. Vale. Vale, aquí, bueno, no sé. En el chat aparecen algunas aportaciones, ¿no? Pues yo qué sé. Están apareciendo. Vamos, están apareciendo. La idea del Telegram y el grupo de correo, más que un Telegram y tal, pero bueno, aquí la cuestión es que no todo el mundo usa Telegram y eso, en cambio un correo tenemos todas, ¿no? Que tal vez hemos perdido que tenemos una saturación de mails, puede ser, pero en cualquier caso es una herramienta más horizontal. Vale, bueno, entonces esa cuestión yo creo que es como la Marina se ofrece como Sí. contraste con quien pueda necesitar. Ella es cabo de guardia para quien sea, ¿vale? Así que bueno, no mucho más. Es interesante cerrar. Es importante terminar antes de que la gente se vaya yendo. Cuando hemos dicho antes éramos 27, ahora vamos 24, entonces antes de que haya esta despedida, volver a agradeceros a todas vuestra asistencia, ¿no? Ha sido un placer volver a ver, aunque sean unas caritas así pequeñas, a personas que nos encontramos hace mucho, hace poco y que nos volveremos a encontrar. También hay una parte aquí que veo, ¿no? Que cuando estábamos pensando estas sesiones y también el encuentro, como que acabamos con la parte que amarga, ¿no? Que esta parte de, bueno, ahora los compromisos, siguientes pasos y tal, y entonces es como que vienes del subidón ahí, que has estado con toda la gente, y es como cuando hay que tomar compromisos, y entonces es como que se te hace el culo pequeñito así, y dices, ostras, voy a ir por la puerta de atrás, no me voy a caer un marrón. Que no nos vayamos con esa energía, o sea, que no nos vayamos con la energía de, joder, o sea, esto, ¿no? O sea, no puedo sostenerlo, no puedo sostener el futuro, no puedo implicarme aunque querría, ¿no? Que esa no sea la energía con la que nos vayamos, no con la de irnos por la puerta de atrás sin hacer ruido para que no nos caiga un marrón, sino que nos vayamos con la energía de, hostia, que hay interés, hay comunidad, hay ganas, ¿no? Joder, aquí hay una energía, ¿no? Hay como mucha potencia. Y entonces desde ahí, eso, sentidos libres, el uso del grupo de correo, ¿vale? Un poco más como desde ahí, sentidos libres para pedir, porque a veces es como decir, joder, es que solo tengo cosas que pedir, ¿no? O sea, no tengo nada que ofrecer. Bueno, pues yo qué sé, los bancos del tiempo funcionan así. Si nadie pide, luego no se acumula dinero, ¿no? No se acumula tiempo para poder recuperar. Entonces, dicho lo dicho, creo que como hacemos siempre, me gustaría despedirnos con una Un grito, ¿no? sí, más que con un grito, con una palabra, pero una palabra muy concreta, que es que nos deseemos algo desde lo individual a lo colectivo, que nos deseemos algo para esto que estamos construyendo, ¿vale? Entonces, vamos a pensarlo, también para irnos con esa energía y como más de subidón que la de irnos por la puerta de atrás. Lo pensamos y a la de 3 lo ponemos en el chat, ¿vale? Y entonces esa sea como la voz que se queda, que es ese deseo que nos lanzamos a todas sobre lo que queremos construir, sobre esto que tenemos entre manos, ¿vale? Entonces, nada, escribirlo y cuando cuente 3 le dais a publicar, ¿vale?
1, 2 y 3. Vale. Bueno, aquí hay... yo creo que surgirá, que estaba antes, agradecimientos. Yo sigo teniendo energía para impulsar. Perfecto, Ingrid, esa energía es la que necesitamos. Belén, pues mucho agradecimiento desde Manlleu. Vida a esta comunidad. Vamos, confianza, amor y gloria, salud y confianza, fuerza, una persistencia tranquila, blandurria, audacia, pongámonos a ello, seguir, sostenibilidad, seguir conectando, humor, muy prestosín, abrazotes, vida a esta comunidad, ecosistema, obrigado, jubilarme trabajando colaborativamente junto a vosotros, perfecto, un buen deseo, perseverancia, esperanza, entusiasmo, aprendizaje, caminar, roce, seguir compartiendo, seguimos, etcétera, etcétera. Bueno, amigas, esto ha sido un placer. Nos seguimos encontrando, esto no es un final porque sabéis que esto no para. Y nada, ahora sí que es abrir el micro y que digáis algo, os despidáis y que se oiga todas las todo el voces. rato ahí... Calladitas. Sí. Muy formales. Bueno, es verdad que habéis estado en grupos, pero para nosotras la sensación es que... Así que si queréis decir algo... Gracias. Bueno. Gracias y seguimos. Genial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos y abrazos a todas y a todos. Muchas gracias a Mike con la traducción. Sí, Es muchas importante. gracias. Sí, Mike. genial. Bravo. Bueno, Bueno, un placer.